Así que puse play. Bueno, bienvenidos a todas y a todos a este encuentro que denominamos personas mayores, estrategias de cuidado, trabajo social, estrategias de cuidado y personas mayores en escenarios de pandemia, desde la dirección de vinculación con graduados y graduadas de la Facultad de Trabajo Social. Tratamos de organizar esta actividad para, bueno, empezar a reflexionar, y la idea es que sea un conversatorio donde podamos intercambiar las experiencias, ¿sí? Y poder hacer un análisis acerca de, bueno, estas cuestiones con respecto al trabajo social, pero bueno, también sé que van a participar otras disciplinas del espacio, así que la idea es que logremos un intercambio también con otras disciplinas. También desde la Dirección de Vinculación con Graduados venimos desarrollando también otros espacios de encuentro, y el último encuentro que tuvimos fue una charla que, bueno, involucraba, digo, fonoaudiología, psicología, ¿sí? Ciencias de la educación y trabajo social, que nos sirvió también para poder intercambiar la dimensión social en términos de desafíos en pos de pensar las intervenciones. Así que bueno, en esa línea intentamos también desarrollar las distintas actividades y estrategias que nos convocan y nos interpelan a seguir profundizando, a seguir pensando. Así que bueno, en este principio y la virtualidad ha hecho que en este encuentro nos podamos encontrar Punta Indio, Bransen, otra compañera que está trabajando en Doncelar, y Ale Bulich, que está acá en La Plata. Así que bueno, eso también, la virtualidad nos permite esa posibilidad, ¿sí? de este encuentro que intentaremos poder compartir en este momento, y que bueno, más allá de que quizás la frialdad que nos puede generar esta virtualidad, la idea es que compartamos un momento agradable y de intercambio, y por supuesto agradecer a todas y a todos la participación acá en este espacio. Así que bueno, muchas gracias. Yo voy ahora a pasarle la palabra a Graciano, a ver si él nos escucha con estas cuestiones de la conectividad. Ahí. Sí, ahí estamos. No me van a ver porque tengo problemitas de conectividad. Así que más de lo común. Buenas tardes a todas, todos y todes. Primero quería agradecerle a la facultad por pensar que podemos sentarnos a pensar juntos, digamos, y la verdad que convoquen y nos convoquen a compañeros graduados que no estamos habituados a estar circulando por el espacio académico a pensar, la verdad que para mí es una grata proposición. Y cuando charlaba con Betiana y con las compañeras cómo poder pensar esto, lo primero que se me cruzaba, digo, es esta idea de la experiencia, ¿no? No como una expresión de un conocimiento absoluto, sino poder pensarla como un saber que se trama en el intercambio, ¿no? Y un intercambio en el cual alguien dona algo, ¿sí? Al otro, en el que cada cual se descubre su lugar en ese donar, en ese intercambio, y eso también nos permite establecer nuestro horizonte, hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos. Y me parece que las compañeras convocadas acá nos invitan a esto, ¿no? A poder pensarnos con otros, a pensarnos cuál es el lugar del otro, y en ese lugar del otro cuál es nuestro lugar, ¿no? Entonces, nada, yo más que agradecido, y en principio pasarle la palabra a las compañeras y que podamos tramar en esta tarde algún pensamiento, digo, ¿no? Que nos dejemos atravesar, interpelar por estas prácticas profesionales y el resto. Así que bueno, en principio le dejo la palabra a Estela Maris y Fraga, compañera de Bransen, trabajadora social, que desarrolla su tarea profesional en PAMI.
Así que bueno, que ha tenido una ardua tarea en este tiempo. Estela, adelante. Bueno, muchas gracias, Graciano. Buenas tardes a todos, a todas, y gracias a que me han convocado, a Graciano, a Paula y a Betiana. Me han sacado de la zona de confort absolutamente. Hace muchos años que no participo como exponente. Siempre soy de la escucha, aunque participo de muchas cosas, pero bueno, en esto la verdad me puse muy nerviosa. Pero dije, bueno, voy a hablar de lo que hago, trato de relajarme y también de expresar lo que me ha pasado en estos meses, que fueron muchos, que se plantearon muchos interrogantes personales, profesionales y en mi vínculo con nuestros afiliados y también con la tarea. Bueno, como dijo Graciano, soy trabajadora social de PAMI, de la localidad de Brandsen. Hace 4 años que estoy fija en Brandsen, hace 10 que vivo acá. Los otros 6 estuve cubriendo Monte y Lobos. Así que estoy como conocedora de las zonas rurales, digo yo, cuando en realidad mi trabajo era en Buenos Aires, en Capital. Trabajaba en el Hospital Francés, hoy Hospital César Milstein, que es de PAMI también. Así que bueno, para mí también fue todo un cambio, son poblaciones completamente distintas, particularidades completamente distintas, que creo que también en estos meses de pandemia y de cómo nos fuimos manejando, crea otras situaciones de cuidado, de vínculos, de asistencia, que bueno, esto puede ser por ahí común a la gente de Brandsen, pero no era común a mí. Y digo que no soy oriunda de Brandsen, y por ahí parece como irrelevante lo que les cuento, que no soy de acá, pero no es irrelevante para la gente. Hoy por hoy, después de tantos años, me siguen preguntando cuál es mi apellido para ver de qué familia del pueblo soy. Eso marca situaciones y marca vínculos y marca relaciones que después con el paso del tiempo ya se van disipando, porque bueno, me incorporan a Brandsen, pero bueno, eso es importante también contarlo. La pandemia particularmente, bueno, como todos sabemos, vino a quebrar la cotidianidad a todos, en todos los ámbitos de desarrollo personal, laboral, comunitario, familiar, pero puso la pandemia a las personas mayores en el escenario, tanto local, nacional como mundial. Particularmente me parece que hubo un desconcierto, por ahí porque me pasó a mí, y como persona, como profesional, como en la familia. Yo me di cuenta un 16 de marzo, un lunes, que yo ya no podía volver a la agencia. Yo soy personal de riesgo, por lo tanto, tenía una licencia concreta a partir de ese lunes. Eso implicaba, martes tengo guardia, no voy, expedientes pendientes que no voy a hacer, visitas domiciliarias que no sé cuándo las voy a concretar, cómo va a ser el trabajo, cómo me voy a vincular con los viejos, si no se van a poder tocar, si no nos vamos a poder saludar. Todas esas cosas que me parecían como impensadas. Bueno, dispositivos que no tenía, conectividad propia, un celular que pasó a ser el celular casi de la mitad del pueblo, o 3/4 parte, sin límite de horario a veces, sin límite de días, pero bueno, la situación era compleja en ese momento. Pasados los meses, creo que empezamos a poner algunos límites
porque si no y creo que para muchos nos pasó lo mismo, de que trabajamos, pasó a no haber ningún tipo de corte. Pero lo que no queríamos, pero lo que me parecía a mí era que aislarse, pero no distanciarse. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo se hacía eso? También pensar que había una heterogeneidad de viejos y de viejeces, donde en realidad lo económico, lo familiar, los dispositivos de cuidado que tenían unos no los tenían otros, algunos que vivían solos, otros que los familiares no estaban acá, que vivían lejos, es decir, es como que muchas cosas para considerar en esta cuestión de el trabajo concreto. Se profundizaba la situación económica, la pobreza, en muchos de nuestras personas mayores, nuestros afiliados, porque muchos trabajaban, cortaban el pasto, hacían alguna tarea en la construcción. Todo eso implicaba que se cortara y una reducción de sus ingresos. Pero no solamente le pasaba a ellos, sino también a sus familias. Teníamos familiares con trabajos precarizados, empleadas domésticas muchísimo, cuidadoras dentro de los mismos grupos familiares, peones, albañiles, comerciantes, que veían en su situación también una dificultad para sostener los cuidados, pagarlos, sostener económicamente en lo que es alimentos, servicios. O sea, se presentaba una situación como muy, muy compleja, y que en realidad también era compleja desde el punto de vista institucional y de país. No podíamos pensar que esto iba a ser tan fácil de resolver. Pero bueno, yo creo que Brandsen tiene y esto lo digo por una cuestión de que es una zona rural, que hay otra concepción también de las apoyaturas, la contención, el sostén de la familia, y no parecía que viniera tan difícil o no se suscitaban cosas tan complejas en el transcurso de los meses que íbamos pasando. Pero nosotros tenemos lugares que son muy alejados, donde hay que transitar de 15 a 35 kilómetros para llegar a Brandsen, donde acá se concentra el banco, los trámites, no sé, distintas cuestiones que tenían que trasladarse, cuidadores que venían de otros lugares, de otras localidades, y que tenían que hacer los permisos, farmacias en otras localidades que tenían que ir a buscar los medicamentos, es decir, cuestiones que me habilitaron, de alguna manera, a colaborar en la elaboración de los permisos, cosa que yo, la verdad, impensado, ayudar a las cuidadoras a hacer los permisos para que puedan circular, o conectar familias para que uno haga un viaje para ir a la farmacia, así se ahorraban un dinero para el traslado, es decir, muchas cosas para ir adaptándonos. Una de las cosas importantes también es que el hecho de quedarme en mi casa trabajando implicaba una necesidad de relacionarme con mis compañeros de trabajo para que me faciliten cosas. Yo tenía todos los expedientes en la oficina, no tengo escáner, no tengo impresora, tengo la computadora, tengo el celular. Entonces, bueno, también eso fue un aprendizaje como grupo de trabajo, porque me tenían que traer las cosas, yo a veces de compra también pasaba, pero desde afuera, y me traían los expedientes, o me tenían que pasar escaneado la documentación que los afiliados me traían. Todo eso fue todo un aprendizaje, pero también un desafío para encontrarnos como compañeros de trabajo desde la distancia, que no es igual, pero que lo otro que había sido
en el acercamiento, nos permitía, aún en la distancia, poder ser positivos y prácticos a la hora de responder y resolver situaciones de nuestros afiliados. Al momento de instalarse la pandemia y el ASPO, estábamos en plena colonia de vacaciones, en un predio con pileta, donde venían de distintos lugares y localidades. Se canceló todo. Teníamos los centros de jubilados abiertos, con inicios de los talleres. Tenemos 4 centros de jubilados, 15 aproximadamente talleres sociopreventivos de distintos tipos. Así que imagínense lo que fue para nuestros adultos mayores, personas mayores, nuestros afiliados, la irrupción de la pandemia y el corte absoluto de todo su contacto de sociabilidad y de con un otro, como decía Graciano, encontrarse con la soledad de su casa, en algunos con familia, pero no es lo mismo que sus pares. Así que bueno, esto era como bastante complejo, pero también pienso que todo lo construido y todo lo que hicieron y todo lo que vivieron en esas experiencias les facilitaba también transitar este tiempo de pandemia y de aislamiento sin distanciamiento. ¿Por qué? Porque la verdad que muchos talleristas, sin haber definido desde el punto de vista institucional talleres en la virtualidad, continuaron y siguieron conectados con sus participantes desde los grupos de WhatsApp. Veíamos la gente de literatura, de memoria, de gimnasia, de pintura, de computación, de folclore, tango, yoga, crochet, zumba, telar, los programas de voluntariado, tenemos 3 programas, que es cine, debate, lee cuentos y el centro de información. Entonces, todos seguíamos de alguna manera conectados, pero todavía no estaba institucionalizado esa conexión. Y muchos empezaron también a readaptar sus modos de comunicarse y de hacer las actividades. Y muy creativas también. De hecho, por ejemplo, la profesora de literatura empezó a hacer videos presentando obras de libros y obras y autores y música asociada, que después fue circulando en sus grupos, en los grupos que teníamos, en Face, es decir, las redes sociales empezaron a tener una implicancia y una preponderancia y una importancia que, más allá de que ya ahora a veces estamos recansados de la virtualidad, desde el inicio fue interesante y fue importante, y hoy por hoy, desde luego que también. A partir de la propuesta del Instituto de la virtualidad de los talleres, fue muy complejo para algunos profesores, algunos talleristas, incorporarse en la virtualidad. Porque una cosa era hablar en el chat del WhatsApp con los afiliados. Y otra cosa era preparar una clase de lo que son especialistas y volcarlas en videollamadas, WhatsApp, distintas alternativas. Fue así que no fueron muchos talleristas que se sostuvieron después en la virtualidad. Tampoco los afiliados tenían una accesibilidad a esto. Hay una brecha importante desde el punto de vista de la tecnología. Entonces no es que decimos, ¿pudimos abarcar a muchos? Pudimos abarcar, no sé cuántos. No, la verdad que me pondría a pensar también en el número que pudimos abarcar o no, lo desconozco. Porque en realidad también esto se replica, si estamos hablando del Face, que volaba la información y las actividades, es como que uno no sabe hasta dónde llega. A nosotros nos parecía poco porque eran pocos los talleres que se sostuvieron en la virtualidad. Pero igualmente fueron importantes. Y es importante aún hoy que se siguen sosteniendo y que se han incorporado otros talleres. Porque a pesar del inicio de la pandemia,
se han incorporado otros talleres que no teníamos. Por ejemplo, en Gómez, que no teníamos talleres, entonces se incorporaron, y eso también fue otro desafío, porque digamos, había que formar el grupo. Los otros ya sabían de antes, pero era todo un tema, formar el grupo desde la virtualidad, con los números de teléfono, con los teléfonos, hablar con la familia, intentar que la familia colabore con el Zoom o el WhatsApp o la videollamada. Todo fue un pasito a pasito para reconstruir esto que nos parecía que nos iba a alejar tanto. Un dato importante con respecto a los talleres, que lo hemos hablado también con la gente de la UGL, pero también con los talleristas, es esta cosa de la sobreabundancia informativa, que se iba dando para dentro de los talleres, sobre el COVID, sobre cuestiones religiosas, que a veces hay que pensar en la diversidad, que también es piola, pero también hay que pensar que no siempre es fácil avanzar. Sí. Estaríamos ya en el tiempo, si podés ir cerrando y si querés dejar para después en el intercambio alguna cuestión, Dale. alguna idea más, si te parece, y ya. Me parece por ahí, esto que tenía que ver por ahí con respecto a los cuidados y en realidad las personas mayores en pandemia, quería plantear mucho estas cuestiones de lo sociopreventivo y de los programas preventivos de PAMI y del instituto, porque son realmente una expresión de cuidado, pero desde un cuidado activo, desde un cuidado participativo, de un autocuidado, diría yo, porque en realidad tiene que ver con cada uno de los afiliados que participan en estas actividades, que lo colocan en una relación de sociabilidad, de realmente felicidad al participar en todas estas actividades. Por eso en realidad, bueno, la otra parte que me queda, pero que tiene que ver, bueno, con los cuidados específicamente, que bueno, quedará para otro momento, pero bueno, los desafíos en realidad particularmente lo que me ha sucedido es cómo llevar primero la incertidumbre del tiempo que queda, ¿no? De que no sabemos cuánto tiempo va a quedar esta circunstancia y cómo se van a plantear estos vínculos con los afiliados sin lo presencial. ¿Cómo va a aparecer las visitas domiciliarias, nuestras intervenciones? Esto es una preocupación en el sentido de que, bueno, que hay que armar protocolos para que podamos asistir y sostener las visitas domiciliarias, porque son nuestro elemento profesional imprescindible para continuar, independientemente de que las entrevistas telefónicas han sido, en mi caso particular, que yo no me puedo mover, digamos, en este aspecto, profundas, importantes. Los afiliados saben que me podían llamar varias veces, y esto hizo que se mantuviera estos vínculos. No sé, no, ¿ya está? Sí. Ahí me parece que está bueno, digo, nos quedó esto último, pero por ahí después en el cierre podemos retomar esta cuestión, digo, porque me parece que es importante, principalmente en esta cuestión de una herramienta que parece ser que es específica nuestra, que tiene que ver con las entrevistas en domicilio, y que me parece que la pandemia pone abre un paréntesis por lo menos en rever el objetivo de la entrevista en domicilio, la necesidad de esa entrevista en domicilio. Digo, ahí veo a Viviana y Luca, arquitecta, digo, y que es una necesidad pensar, digo, la espacialidad y tener los trabajadores sociales esa mirada de accesibilidad para poder también asesorar ahí en domicilio. Y que también ahí en ese domicilio se crean ciertos vínculos específicos que no se crean a través del teléfono, o hay que ver si ese vínculo se crea, digamos. Pero bueno, me parece que ahí nos queda ese paréntesis y creo que a todos los trabajadores sociales esto es un punto que
esa herramienta que era propia, que no era de otro, digamos, de otro profesional, sino que era como nuestro lugar habitual, hoy se dio trastocada y hay que ver cómo acceder, digamos, ¿no? Cómo producir ese encuentro. Ahora le damos la palabra a Viviana Olazaguirre. ¿Está bien? ¿Era Vivi que tocaba? Habilitar el micrófono, Betty. Sí, hay Viviana que acepte. Podría aceptar ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, Ahí bueno, cierro el muy buenas micrófono, Zoe. tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecerles por este espacio y como nuestra compañera Estela Maris no venimos del espacio académico, no es mi zona de confort tampoco. La verdad que hayan pensado en que pueda compartir la experiencia acá en el municipio de Punta Indio, también me trajo y me da mucho nervio poder contarles en este tiempo qué es lo que venimos desarrollando. Bueno, soy trabajadora social de muchos años, tengo muchos años en la Municipalidad de Punta Indio. El distrito de Punta Indio es un distrito también rural, se podría decir, un distrito en el que contamos alrededor de 10.000 habitantes, conformado por distintos pueblos con la cabecera en Verónica. El distrito tiene como cabecera la ciudad de Verónica, y después pueblos más chicos como Pipinas, Punta Indio, y después parajes como Jonte, Monteveloz, La Viruta. Y bueno, de esa manera estamos conformados como distrito, y ya hace unos años que me toca estar haciendo algún tipo de diagnóstico, inclusive desde lo informal, y ver cómo el distrito de Punta Indio, que no escapa a la realidad de otros distritos, inclusive del país y de muchos países, está envejecido. Y mi trabajo en la municipalidad, como les decía, de ya hace más de 20 años, lo venía desarrollando siempre desde desarrollo social, en donde se nucleaban todas las políticas públicas a través de la subsecretaría, ¿no? Y bueno, fue ahí que hace alrededor ya de 7, 8 años que empezamos a visualizar esta nueva área, o empezar a pensar en que teníamos que tener una cabeza, por decirlo de alguna manera, crear la dirección de tercera edad para llevar adelante las políticas públicas en relación a los adultos mayores como más firmemente, ¿no? En principio, bueno, fue todo un desafío, y si bien teníamos claros algunas políticas públicas que sabíamos que debíamos llevar adelante, bueno, también el desafío fue formarnos. Si bien soy trabajadora social y en el equipo contamos con otro trabajador social, con enfermeros, con acompañantes terapéuticos, el gran desafío fue formarnos en gerontología, que bueno, la verdad que esta formación la recibimos hace poco, la hicimos el año pasado, pero ya veníamos desde lo informal, teniendo alguna concepción, en realidad, en relación a los adultos mayores. Lo que nos convoca hoy es el tema del cuidado y el cuidado de los adultos mayores en pandemia, y yo les quería comentar y hablar un poquito más de lo que es el cuidado. Estela por ahí hablaba de que el cuidado sí es muy amplio. El cuidado no solamente lo podemos pensar en una persona que tenga alguna situación que requiera ser atendido, sino que uno puede estar cuidando su salud, cuidando sus vínculos, pero bueno, en este momento a mí me gustaría compartirles cómo nosotros implementamos algunos dispositivos para de alguna manera ir acompañando a los adultos mayores. Con la creación de la Dirección de Tercera Edad, nosotros llevamos adelante un dispositivo que nos orgullece llevarlo adelante y tenerlo, que es un complejo habitacional, son las viviendas asistidas, que dan respuesta a la necesidad de los adultos mayores con necesidades habitacionales. Y bueno, tenemos 16 viviendas en donde adultos mayores conviven, y nosotros realizamos una supervisión sobre cada una de las actividades que se realizan. En el mismo predio también tenemos un club de día, donde concurren gente, o sea, adultos mayores en forma diurna. Esto es todo municipal, el municipio tiene un servicio de taxi que acerca a los adultos mayores
al Club de Día. En el Club de Día se desarrollan todas esas actividades que la compañera Estela Meris comentaba. Tenemos todos los talleres de PAMI, articulamos con PAMI, y tenemos todos los talleres de sociopreventivo, tango, memorias, juegos, zumba, bueno, con muchas actividades. Y tenemos también, creo que en este conversatorio hay gente de educación, tenemos un convenio con la Escuela Primaria de Adultos Mayores, en el Club de Día, en donde desde educación tenemos la presencia de una docente, un auxiliar y un profesor de educación física que se suman a la actividad del Club de Día. Esos son como los dispositivos más fuertes, digo yo, y también estamos trabajando, una de las patas de la dirección es la capacitación para cuidadores domiciliarios. Acompañamos la formación de los acompañantes terapéuticos, y bueno, hemos tenido la colonia de vacaciones también, o sea, la verdad que está bueno mencionar todas estas actividades que se vinieron realizando. Y algo también, una herramienta muy importante con la que contamos, tenemos la mesa de gestión de adultos mayores, que está conformada por los distintos centros de jubilados de las distintas localidades. ¿Por qué me parece importante mencionar todo esto? Porque nosotros nos sentíamos como que, bueno, estábamos con este armado y estábamos muy cerca de los adultos mayores con todo este tipo de actividades, con mucha presencia, desde el Estado municipal, y articulando muy bien con PAMI, y articulando, como les decías, con los centros de jubilados, festejando el Día del Jubilado, festejando el Día de la Primavera, y proponiendo permanentemente, inclusive de parte de los adultos mayores, el encuentro, el disfrute de encontrarse, y bueno, pero apareció el COVID-19. Y en principio lo que yo quería remarcar, que para trabajar con adultos mayores y para pensar en el cuidado del adulto mayor, tenemos que ser muy conscientes y tenemos que saber que la representación que nosotros tengamos de la vejez nos va a permitir una intervención profesional distinta. Lo que pensemos nosotros en relación al adulto mayor, el concepto que tengamos del adulto mayor, de lo que es transitar esa etapa de la vida, va a estar determinando nuestra intervención. Por eso nosotros, si hablamos ahora de cuidado, me gustaría, por ejemplo, mencionar que el adulto mayor no necesariamente muchos no van a requerir del cuidado que uno piensa desde la atención porque tiene algún problema de salud. Hay muchas personas adultas que transcurren toda su vida de muchos años y que no van a necesitar la asistencia de un cuidador, o ese cuidado que uno se imagina, porque sea adulto mayor. O sea, el cuidado aparece a la hora de que los equipos interdisciplinarios, el médico, nosotros en este caso el trabajador social, o en algún ámbito de salud, puedan ver, observar, o la propia familia pueda observar que el adulto mayor, por algún deterioro, por alguna patología, por algo puntual que le pasó, por algún accidente, por una quebradura de cadera, por algo que pasó puntual, requiera de ese cuidado, ¿no? O sea, por ahí, yo sé que la palabra cuidado es como muy amplia, pero a mí me gustaría hablar de ese cuidado puntual que no hemos sumado, porque yo vengo desde la asistencia, vengo desde un lugar de la atención, de que lo cotidiano del adulto mayor se vea contenido, si se quiere, ¿no? Bueno, en esto hemos trabajado muy bien con PAMI, obviamente con el compañero Graciano, con Marisa, hemos trabajado, y yo en lo particular he aprendido un montón, y hemos trabajado en la línea de la atención a la dependencia, ¿no? Entonces empezar a ver al adulto mayor cuando aparece un tipo de dependencia, por estas cuestiones que les mencionaba, por una cuestión de salud o algo que haya sucedido, inclusive la viudez en sí, o sea, una persona que por ejemplo estaba acompañada y pronto queda viuda, entonces empezar a ver esa atención a la dependencia y asistirlo en lo que necesita, y no tener ese cuidado que muchas veces lo lleva hasta infantilizar al adulto mayor.
bueno, se trabajó mucho con eso, se trabajó mucho con el concepto, con desterrar algunos conceptos que hacían que la intervención no sea buena, como el abuelo, abuelito, sí, ellos son como niños, todas estas cosas estaban como muy instaladas, y bueno, se trabajó desde el equipo en empoderarlos, en que bueno, yo siempre le mencionaba, porque en algún lugar lo leí, o sea, el tema de jubilarse viene de júbilo, que es una etapa de júbilo, que no la tenemos que vender como una etapa que nadie quiere llegar, pareciera, porque nadie quiere decir la edad, porque pareciera que llegar a adulto mayor es malo, y la verdad que no sé si es porque me queda poco tiempo, pero yo la estoy viendo con muchas ganas a esa edad, porque me parece que es una edad que está muy piola, que está muy relajada en algunas cuestiones, pero también me parece que en esta edad también están presentes los derechos, y el tema del cuidado es un tema que es un derecho digamos que el Estado debe garantizar. El adulto mayor que requiera de cuidado, el Estado lo debe garantizar. Y es ahí donde desde la dirección que tengo a cargo empezamos a implementar distintas modalidades. Como les comentaba, formar cuidadores domiciliarios, o sea, formamos los cuidadores domiciliarios a través del Ministerio de Desarrollo Social, 40 cuidadores domiciliarios, con una mirada federal, que en cada pueblo haya un cuidador formado para poder asistir a los adultos mayores. Y hago hincapié en esto, en la formación, para que ese cuidador tampoco, digamos, vaya contra los derechos del adulto mayor y lo infantilice o lo anule. Hay millones de ejemplos que se pueden dar en relación al cuidado cuando la persona aparece con alguna dificultad, y para hacer por ahí algo más práctico y contarles algo que nos sucede, es que muchas veces el adulto mayor no puede acercarse o no entiende o no puede manejar lo que es un cajero automático, porque los tiempos del cajero automático por ahí les traga la tarjeta. Entonces muchas veces a la hora de, si acompañando esta situación que se le presenta al adulto mayor, no hay alguien con este tipo de concepción, digamos, de cómo asistirlo y hasta dónde asistirlo, hay personas que dicen, bueno, él no puede ir al cajero porque él es el cajero, y le administran el dinero y le dicen que van a comprar con su dinero. Bueno, entonces en eso hemos estado trabajando para que la asistencia sea puntual en lo que el adulto mayor requiere, pero que tenga la mayor autonomía y la mayor decisión sobre su vida y sobre su proyecto de vida. También entendiendo de que el proyecto de vida en una persona adulta mayor tiene que ser un proyecto en serio. ¿Me escuchan? Yo sí, pero tendríamos que ir redondeando, estaríamos bueno, entonces yo lo que quería para redondear, lo que le quería decir, que con la pandemia empezaron a aparecer en los medios de comunicación abuelo, abuelito, grupo de riesgo, un horror. Entonces todo lo construido hasta ahora, me pareció que en el medio de la pandemia, inclusive nosotros no me siento tampoco con la posibilidad de empezar a analizar eso, pero sí me hace mucho ruido, y lo que sí por ahí intento transmitir, que espero que se vaya la pandemia y que con la pandemia todos estos conceptos que ya los habíamos desterrado no queden de nuevo instalados en la comunidad, ¿no? Así que, bueno, básicamente era eso lo que me quise transmitirle, ¿no? Desde la experiencia, desde acá de Punta Indio. Bueno, gracias, Vivi. Yo no lo dije en la presentación, pero me parece que no es poco reiterarlo. Vivi lo dijo al pasar. Viviana es directora de la Dirección de Personas Mayores del municipio. Digo, que un trabajador social esté llevando adelante las políticas gerontológicas del municipio no es poco, ya que le ha permitido tener una mirada social no biologizante de los procesos de fragilidad de los adultos mayores, digamos, ¿no? Está centrado en el cuidado como aquello, como una cuestión social, no como un problema biológico, ¿no? Entonces, digo, no aparece el cuidado como el déficit, sino como un cuidado integral. Digo, no es casualidad que haya viviendas asistidas, digo, ¿no? Donde se aborda el problema habitacional en una población rural, o que haya un club de día. Digo, esto no es fácil de encontrar en los municipios. Digo, creo que a nivel país viviendas asistidas debe haber en un par de municipios más y no hay más. Y esto logró solucionar los problemas habitacionales que existían en una población rural, digo, ¿no? Son 16 viviendas, si yo no me recuerdo. 16 viviendas, sí.
16 viviendas. Sí, 16 viviendas. Donde tenemos. conviven personas mayores, ¿sí? De 2 y 3 personas mayores, lo cual eso implica todo un trabajo, ¿sí? Y la otra cuestión, la capacitación. Digo, La capacitación. esté pensada la capacitación en términos sociales, en forma integral, luego también digo, ¿no? La capacitación para cuidadores, la capacitación para el personal, la capacitación, digo, a los referentes también políticos del municipio con los cuales hay que mantener, dialogar, digo, ¿no? Que esto, lo cuento, digo, Viviana también tuvo que hablar con el intendente y capacitarlo cuando tenían que hablar de viviendas nacidas y de personas mayores, no hablar de abuelitos. Y eso no es poco, digo, me parece que eso es muy importante para situar. Los paso ahora a Noé Fernández, compañera también trabaja. No sé si me escuchan. Bueno, nada, yo soy Noelia Fernández, soy trabajadora social. Ahí está, perdón, me habían silenciado. En el Hogar Gallego para Ancianos de la localidad de Domcelar. Vivo en Bransen, que es una localidad que está cerquita al hogar. Y bueno, trabajar en un hogar de ancianos en el medio de una pandemia de COVID-19, cuando digamos, el grupo etario más vulnerable eran los adultos mayores, la verdad es que fue complicado, fue complicado. Yo desarrollo actividades como trabajadora social y como coordinadora de tareas, con lo cual, tenía que ver con no solamente hacer frente a todo lo que sabíamos que se nos venía, con esto de que no íbamos, digamos, se cortaba el tema de las visitas de los familiares a la institución, y que después había que armar todo un operativo con un montón de protocolos que, se iban cambiando, se iban ayornando todo el tiempo. La cuestión acá era prevenir el ingreso del virus al hogar, era tratar de que no ingresara para resguardar la salud de los adultos mayores. Así que bueno, ahí empezamos en el mes de marzo. La primera determinación fue, antes del cese de visitas, digamos, fue hacer como esto de que, como arrancamos, digamos, en general, primero preguntando y completando planillas de las familias a ver si habían estado en algún lugar a donde podía ser de riesgo, hasta que, bueno, eso duró muy poquito, hasta que se determina la prohibición de visitas. En realidad, digamos, no es que, no la prohibición obviamente porque nosotros lo queríamos, sino porque eso debía ser. Y en paralelo a eso, reitero, armar todo el hogar con medidas de bioseguridad, con medidas con el uso, aprender a usar elementos de protección personal, todo el tiempo, toda la jornada de trabajo, que fue todo un aprendizaje, y bueno, y ahí empezamos como a transcurrir la pandemia, o el aislamiento social. En realidad era el aislamiento social para los residentes y nosotros ver cómo nos acomodábamos como personal de salud en eso. Así que bueno, el tema de que por ahí ser la coordinadora también de tarea, o sea, me involucraba a que no solamente tenía como trabajadora social que trabajar todo el tema de lo que le pasaba a ellos, a los residentes, a los adultos mayores, entendiendo de qué se trataba todo esto, de que no iban a recibir más visitas, cómo hacer posible que ellos siguieran vinculados con sus seres queridos, con sus referentes, sino que además todo lo que implicaba la dinámica institucional, el trabajar con los empleados, todo lo que generaba, el que, todos sentíamos y sabíamos que debíamos seguir trabajando, pero aún así con muchos miedos, con miedos que a veces que se transformaban en reticencia, y también entender que, reitero, teníamos que seguir trabajando porque éramos personal de salud esencial.
el tema del trabajo con los familiares, que iban a dejar de ver a sus seres queridos, a los adultos mayores, y empezábamos como a sentir una mayor responsabilidad, porque no solamente era prevenir el COVID o el ingreso de COVID al hogar, sino que ellos siguieran transitando su vejez o su vida cotidiana en el medio de esta pandemia, o sea, que se seguían enfermando o que seguían teniendo otras necesidades que no tuvieran con el COVID. Así que bueno, todo muy complejo, todo muy complejo. Lo fuimos transitando, difícil, eran situaciones difíciles, pero bueno, nos fuimos medio acomodando a lo que nos tocaba vivir, y en el mes de agosto, mediados del mes de agosto, entra el COVID al hogar. Que bueno, ahí empieza también toda una cuestión de todo un montón de sentimientos y que pasaban así como una vorágine. Y la verdad es que, a ver, la entrada del COVID al hogar obviamente determinó empleados contagiados, residentes contagiados, y teniendo que transitar una situación muy, muy difícil. La verdad, muy, muy difícil. Siempre sabíamos que, y en el chiste nos tocó bailar con la más fea, pero bueno, porque quedábamos como, a ver, rehenes de que, a ver, siempre, digamos, de sentir que esta gran responsabilidad de que si el virus entraba por el personal, porque obviamente no iba a ser por la familia que ya no estaba yendo. Así que bueno, y bueno, era saber, porque bueno, y de intentar que el objetivo, a ver, en principio era que no entrara, después entró, y ahora el objetivo, que hace unos días que por suerte logramos controlarlo, ahora era como, bueno, estamos en foja cero, como el volver a empezar de nuevo, pero con mucho más cuidado, con muchas más cuestiones preventivas para que no nos vuelva a pasar. A ver, ¿cuál era a ver, la cuestión es de las estrategias como trabajadora social? En realidad, en principio, lo más importante era a ver, hacer totalmente efectivo que el residente siga en comunicación y en vinculación, porque no solamente era la comunicación, sino la vinculación con su familia o con sus referentes afectivos. Y bueno, y ahí fue la implementación, y escuchándolo un poco a Estela Maris, de poner en juego también todo esto de la virtualidad, de la tecnología, que a veces yo no me llevaba muy bien con eso, pero bueno, nada, videollamadas, audios, fotos, videos, todo, y en todo momento, era a cualquier hora del día, o sea, porque con eso no había, a ver, no es que, digamos, el hogar generalmente, históricamente, siempre fue un hogar donde la visita, el horario y los días no había restricción. O sea, el hogar es, las visitas y la comunicación es de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Entonces, bueno, seguíamos también un poco con esa línea, lo que pasa es que por ahí estábamos como supeditados a mi presencia en el hogar, porque la que se manejaba mucho más con esto era yo, pero bueno, igualmente el resto del personal también lo hacía. Así que bueno, era constantemente, todo el tiempo, efectivizar la vinculación del residente, como lo dije, y su familia, vehiculizar y efectivizar también la comunicación de lo que acontecía en el hogar a las familias, porque eso era muy importante. A ver, siempre teníamos claro, y en realidad eso también creo yo que tiene que ver también mucho con el trabajo social, o sea, este tema de la información y de que, a ver, las familias estuvieran al tanto, de que la información fluyera y que las familias estén al tanto de lo que iba pasando en el hogar, y sobre todo en el momento más crítico, que fue cuando empezó el contagio en la institución. Así que bueno, verdaderamente, o sea, hoy yo tenía que completar unas planillas para PAMI, y
a ver, en un momento me preguntaba si habíamos tenido, o sea, si había habido obstáculos con esto, y la verdad es que no, obstáculos no tuvimos porque, a ver, una de las cosas que para mí era prioritaria era esto, que el residente continuara tratando de estar cerca de su familia, y que obviamente la familia, o sea, y en viceversa, digamos, y que la familia sienta cercano el contacto con su ser querido. Lo que pasa es que es verdad que tampoco, a ver, que no deja de ser virtual, o sea, que no deja de ser a la distancia porque el contacto físico no estaba. Bueno, ahora, por ahí estando como un poco más tranquilos y habiendo parado este tema del contagio, estamos viendo ya, para arrancar con el tema de las visitas, lo que pasa que, bueno, lamentablemente por ahora no puede haber contacto físico, entonces, bueno, estamos viendo cómo también, que ese es un desafío, o sea, cómo volver a la vinculación física, pero que no va a haber contacto físico. Entonces, bueno, estamos viendo el tema de que, bueno, va a ser a través, lamentablemente, de un acrílico, pero bueno, en principio, el tema de que se puedan ver, que se puedan escuchar y demás. Así que, bueno, pese a que sabíamos que era difícil, porque teníamos mucho miedo a, digamos, el bajón anímico de los residentes después de tantos meses no tener el contacto físico con su familia, le teníamos mucho miedo a eso, y bueno, pensábamos, a ver, podemos resistir el COVID, pero bueno, también pensar si podíamos resistir, reitero, los bajones anímicos de los residentes. Y la verdad es que ellos, yo siempre digo que el adulto mayor nos sorprende mucho, pero también es cierto que por ahí uno cuando dice esto, derivamos como a veces mucho pensar en los prejuicios que uno tiene del adulto mayor, pero bueno, siento que ellos tienen a veces una cuestión de una resiliencia que nada, nos dejan como a veces perplejos y de pensar cómo se lo bancaron, qué fortaleza han tenido, cómo han podido adecuarse, adaptarse a la situación, porque bueno, pero también es cierto que uno no deja de pensar que ellos son los más vulnerables, que ellos, a ver, porque no solamente por lo que escuchábamos, sino porque realmente lo puedo decir porque lo vivimos, o sea, es devastador, el virus en ellos es devastador. Entonces, bueno, había que cuidarlos, había que prestar otra atención diferente, digamos, diferente a una situación normal donde el COVID no estaba instalado. Así que bueno, pero bueno, digamos, ellos, a ver, muchos que están muy lúcidos, estaban al tanto por las noticias, entonces ellos fueron incorporando más de lo que uno les iba explicando, porque también había que explicarles a ellos por qué la familia no venía, que no era que los habían dejado porque querían, sino porque estábamos, que eso fue mucho al principio, y ya después lograron, digamos, porque lo fueron incorporando, lograron ver de qué se trataba. Entonces, después cuando las familias les decían, nosotros tampoco podemos salir de la casa, no es que no queremos ir, sino que nosotros tampoco podemos salir, porque obviamente muchos familiares son adultos mayores que también son personas de riesgo que debían también hacer el aislamiento en sus domicilios. Entonces, bueno, de a poco en esto digamos, de haber mantenido la comunicación muy estrecha con la familia, que de hecho siempre fue así, a ver, se ha logrado en conjunto, el adulto mayor, el residente, comprendiera la situación y se vaya acomodando a esto. Pero pese a ello, también es cierto que sentimos que les falta el contacto y el físico con su familia. Pero también es cierto que... ¿Me escuchás, Noé? Noé. Para ir cerrando, por favor. Algo más para después. Buenísimo. Espero que haya sido claro digamos, la intencionalidad de lo que quería transmitir. Gracias. Sí, fue claro, digo, y me parece que es lo que nos está interpelando a todos. Digo, hay una pregunta que me parece que nos atraviesa a todos, que es los que supuestamente debemos cuidar, somos
también portadores de el posible contagio, digamos, ¿no? Digo, me parece que esa pregunta es hoy a los que trabajamos en el campo gerontológico la que nos está interpelando, digamos, ¿no? Cómo cuidar cuando somos supuestamente portadores, digo, y eso nos llena de miedo, digo, me parece que ahí es necesario generar estos espacios de escucha, de hablar, de compartir el entramado, porque digo, me parece que también nos pone muchas veces en situaciones culposas en lugar de poder pensar más en la responsabilidad y quedamos como prendados en la culpa que no es conducente hacia ningún lugar, digo, me parece que ahí hay que, pero que esta pregunta no la tenemos cerrado, digo, creo que es el desafío a lo que se viene, digo, también tengo claro que lo que hagamos ahora va a ser lo que venga después del COVID, digo, pero que sí esta pregunta nos vuelve a poner acá en escena a nosotros, a los trabajadores sociales, bueno, ¿cómo va a ser este cuidado de acá al más? Digo, por el otro y por nosotros, digo, acá me parece que el otro y el nosotros, digo, acá empieza a ponerse en juego otra vez. El otro somos nosotros, ¿cómo hacemos? Bueno, los dejo ahora en la buena compañía de la compañera Alejandra Bullich, ¿sí? Y escuchame cuando les pida que corte. Vamos a intentar, ahí miré a qué hora empiezo, si más o menos, antes de que me empieces a marcar los tiempos. Vamos a ver si sale, lo vamos a intentar. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que es un placer escuchar las compañeras, es súper gratificante escuchar esas intervenciones comprometidas, tan reflexivas. Bueno, la verdad es que siempre para nosotros es un placer escucharlas y compartir estos espacios de diálogo. Así que, bueno, agradecida a esta invitación. Mi pertenencia es más desde el lugar de la facultad. Soy directora del área de trabajo social en este momento, que es el espacio que articula las prácticas de formación profesional de los estudiantes de trabajo social de primero a quinto, y también soy parte de un proyecto, que es un proyecto integral institucional, que se llama Tejiendo Puentes entre vejeces, territorios y feminismos. Y bueno, quienes formamos parte de ese proyecto fuimos encontrándonos a partir de una propuesta que vino de la mano de Paula Danel, que bueno, por todos seguramente ustedes conocida, y que tuvo que ver con una propuesta que surge en la Universidad Nacional del 3 de Febrero y que se llamó Ancestras. Y que la verdad es que muchas de nosotras nos sentimos como inicialmente convocadas por ese título que siempre nos pareció maravilloso y que intenta, porque es un proyecto que está vigente, establecer algún cruce entre dos grandes categorías, que es vejez y género, ¿no? Y bueno, esa convocatoria, la verdad que fue permitiendo que nos encontráramos colegas, trabajadoras sociales, pero también arquitectas, historiadoras, ahí estoy viendo a algunas compañeras, ahí Paula me tira alguna, pero no voy escuchando. Bueno, ya la vamos si me faltó alguna la vamos a agregar. Y también lo que nos permitió encontrar ese proyecto inicial de Ancestras, que lo llevamos adelante mientras la presencialidad era posible, también con muchas estudiantes y muchas mujeres de los territorios. Y ese encuentro a nosotros nos impulsó a seguir pensando y problematizando el lugar de la universidad, ¿no? El lugar de la universidad con las personas mayores. Muchas de nuestras compañeras vienen de procesos de muchos años vinculadas a la investigación del tema, otras compañeras tienen que ver con espacios de intervención desde la profesión, otras nos aproximábamos por primera vez con una preocupación al tema, y hay muchas estudiantes y jóvenes recién recibidas. Y creo que una de las cosas que nos convoca tiene que ver con pensar las vejeces
desde un espacio político, ¿no? Pensar las vejeces desde este momento, aún aunque sean jóvenes veinteañeras. ¿Y qué es lo interesante? Ellas todo el tiempo revisan las vejeces en clave de historicidad, pero también las vejeces que quieren tener, las vejeces que sueñan tener. Y para eso hay que organizarse, y para eso la política nos habilita una serie de discusiones que son para nosotras fabulosas, y que además las hacen en el marco de, por eso aparece fuertemente la idea del territorio, de con otras mujeres que de esto de la política saben un montón, porque la verdad es que nosotras nos estamos encontrando con las viejas en los territorios, las sindicalizadas, las que impulsaron las luchas, las políticas, las militantes, las que armaron los centros de jubilados. La verdad que ahí, cuando nos encontramos a hablar de las vejeces, nos encontramos a hablar con mujeres que han pertenecido a la clase trabajadora y que han adoptado la forma de organización de esa clase trabajadora, y que son las que hoy mantienen esa forma de organización en los territorios, ¿no? Un poco eso veníamos discutiendo hasta que, bueno, por supuesto, llega la pandemia, el COVID, y ahí, por supuesto, dos cuestiones, ¿no? La pandemia lo que nos permitió es profundizar los problemas sociales. Digo, si algo sucedió es que los problemas que teníamos como sociedad se han profundizado. Y por otro lado, dar visibilidad a la profunda desigualdad que genera este sistema. Y en ese sentido, empezamos a ver de la desigual manera que se expresaba la pandemia en los territorios. Y los territorios no pensados son simplemente como espacio, ¿no? Los territorios pensados en clave de cómo se generan los vínculos, en clave de cómo pasa el tiempo en esos territorios, en clave de en qué espacio nos ubicamos. Y ahí nos interpela, digo, la pandemia interpela, porque cuando uno habla de territorio, por supuesto habla de una cierta claridad o una cierta limitación al tiempo y al espacio. Y nosotros, como dijeron varias compañeras ya, si hay algo que no tenemos es la certeza de la extensión temporal de la pandemia. Uno puede saber ya a esta altura hasta dónde llegó la pandemia. Lo que no podemos saber es hasta cuándo. Y eso genera mucha incertidumbre y refuerza la idea, por supuesto, que hay que volver a revisar de la fragilidad, ¿no? Entonces, todos ahí estamos frente a una situación de fragilidad, todos. Por ahí compartir algunas cuestiones de lo que nos venían pasando con la pandemia, que nos implicó a nosotros revisar el proyecto que habíamos presentado, con el que habíamos soñado y al cual le habíamos puesto mucho el cuerpo, para no abandonar la idea de seguir pensando políticamente la vejez desde la universidad. Y en ese sentido lo que fuimos haciendo fue, y como fueron contando ustedes, compañeras, con toda la incertidumbre, digamos, si era por acá, si pensábamos, digo, no sabíamos qué. Lo que sí teníamos era la convicción de sostener el proyecto. Y empezamos a pensar en las redes sociales como una posibilidad, sabiendo que gran parte de la población con la que nosotros trabajamos podía tener acceso, porque esto es un espacio intergeneracional, entonces podíamos pensar que había gente que tenía acceso, pero también sabíamos que en el territorio, cuando uno habla en clave territorial, no todas tienen acceso a la tecnología. No a todas les interesaba, las movilizaba las mismas cuestiones. Entonces, intentamos por el lado de las redes sociales, diseñamos una página de Facebook en la que empezamos como a compartir información inicial que tiene que ver con la política pública, generar un andamiaje que ahí les permita a ellas no solamente acceder a una información, sino también a que sea un espacio de recepción de alguna demanda. Y empezamos a ver qué era lo que había en los territorios a partir de comunicarnos con organizaciones, que lo hicimos de manera telefónica, a través de referentes, y bueno, ahí lo que nos pasaba es un poco lo que ustedes venían contando, ¿no? Esto que inicialmente el aislamiento, este aislamiento mal llamado social,
se expresaba de una manera muy desigual, que la asistencia alimentaria empezaba a ser un problema serio, que el acceso a determinadas condiciones estaba muy complicado. Empezamos a pensar qué saberes había ahí en ese territorio, y entonces empezamos a encontrar que estaban las que tejían, las que leían, las que venían con organizaciones políticas, digo, y lo interesante es que a pesar de todo, esas cuestiones se venían como garantizando. Y ahí empezamos un armado de redes, de tramas, de unos tejidos que tuvieron que ver con un grupo de mujeres que tejía, que luego armaba mantas y cedía sus mantas solidariamente a organizaciones que las necesitaban. Luego empezamos a pensar en seguir pensando lo intergeneracional, así que allí esas mujeres tejedoras, que son un montón, que no todas tienen redes, pero que les llega la información por sus familiares, por sus compañeras y demás, y tejen, y les gusta aportar a esa construcción solidaria, y se sienten protagonistas, y se sienten que su tiempo, que por ahí venía siendo un poco complicado, tiene un fin solidario. Empezaron a tejer chalequitos para las primeras infancias, y ahí nuevamente la red, el entramado se fortalece, y vienen ellas mismas ya proponiendo una serie de cuestiones que a nosotras nos movilizan, nos interpelan y nos hacen seguir pensando. Digo para cerrar, porque no sé cómo voy con el tiempo, pero eso empezó a funcionar, y hay un colectivo, una colectiva de mujeres que son personas mayores que empezaron a pensar solidariamente en otros, que siguieron garantizando esas formas de organización territorial, que las tienen súper claras porque es lo que hicieron toda la vida, y son además, muchas de ellas, las que siguen sosteniendo las redes territoriales, ¿no? Esas redes de asistencia alimentaria, esa red que permitió que algunos derechos no sean vulnerados. Bueno, digo, esas son las mujeres. Las mujeres que ya sabemos que históricamente llevamos trabajos de cuidado, históricamente, que han sido invisibilizados por el sistema, que han sido llamados los trabajos más vinculados a la reproducción, ¿no? Aquellos que tienen que ver con lo afectivo, con el cuidado de los niños, de las niñas, de los niñes, de los adultos. Esas mujeres que han trabajado siempre y que nunca se les ha reconocido salarialmente, son esas mujeres las que hoy nos encontramos en los territorios. Nada, como para cerrar, ahí nos está preocupando seriamente las condiciones en las que están atravesando la pandemia. Porque no era lo mismo la pandemia cuando nosotras empezamos a pensar esto en mayo, que la pandemia 6 meses después. Y entonces estamos haciendo un estudio que en realidad lo lanzamos la semana próxima, que tiene que ver con eso, con conocer cuáles son las condiciones en las que las mujeres están atravesando el asco. Sentía un ruidito, ya estoy, cerrando. Bueno, nada, me quedo ahí como lo último, digo, nosotros tenemos una compañera que es una trabajadora social, jubilada, que hace unos aportes fabulosos, que siempre es la que nos motoriza a pensar y a pensar y a pensar. Ahí, cuando hablábamos mucho con Mercedes, decíamos el tema de los cuidados, lo importante de los cuidados más allá de lo físico, ¿no? Lo importante de los cuidados en el sentido de generar espacios donde uno sea protagonista. Eso también es un cuidado afectivo, un cuidado respetuoso, un cuidado de ampliación de derechos. Eso es cuidado, y en esa línea intentamos aportar. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bien, perfecto. Gracias, Ale. Ahí voy a hacer, digo, en el chat estuvieron, en principio, comentar, porque después va a quedar en el canal de YouTube, que hay, digo, participantes desde Ayacucho, Florencia Varela también, Chubut, digo, Santa Cruz, Caleta Olivia, después también Córdoba, Villa María, digo, me parece que está bueno poder traer que
que las realidades, y en esto de lo que trae Ale también pensar los territorios, en clave de las singularidades y las particularidades también que traen las distintas vicisitudes y cómo fue desarrollándose la pandemia también en esos lugares, me parece que uno puede pensar en profundizar. Después, bueno, felicitaciones en términos del trabajo realizado en Punta Indio. Y hay un comentario que un poco en la línea de lo que planteaba Noel, entiendo ahí Judith, lo que comenta es, bueno, en el hogar donde trabajo hoy la incertidumbre es en la época de las fiestas, en la cual todos se retiraban siempre con sus familias, tenemos grandes desafíos por delante, yo trabajo con adultos con discapacidad intelectual. Ahí era uno de los comentarios. Yo les había puesto que si querían hacer algún comentario o pregunta, pueden utilizar el chat, y si no, en la opción del Zoom hay una posibilidad para levantar la manito, hay unas reacciones ahí, así que si alguien quiere, les habilito el micrófono para poder compartir. Así que la idea es que ahora habilitemos el espacio a preguntas o a comentarios, alguna pregunta con respecto a las exposiciones de las compañeras. No sé, ahí por ahí, Noel, con respecto a este comentario que hace una compañera, a ver si hay Sí, como alguna estrategia o algo se está empezando a pensar. Sí, yo leí en realidad el comentario, pero cortado porque justo estaba hablando, creo. Sí, justo cuando... Sí, sí. Sí, la verdad es que, bueno, imagínate que nosotros recién ahora, después de haber pasado, ya te digo, el momento más difícil, vamos a empezar a ver el tema de las visitas, y bueno, como contaba, o sea, sin una posibilidad de que sea un contacto físico, pero bueno, no, a ver, no había podido como pensar como en el más allá, verdaderamente sabiendo que esto no termina el mes que viene, esa es la realidad. A ver, nosotros por ahí pienso que, a ver, sería como una posibilidad, nosotros, digamos, a ver, ante un ingreso al hogar, lo que se hace es, a ver, mantener a la persona que ingresa, tanto sea por una internación o porque ingresa nuevo, a ver, quedan en aislamiento 14 días. A ver, por ahí pensar la posibilidad de que quizás quien, a ver, decidiera llevar al familiar a pasar las fiestas, por ahí sería una opción, tener en cuenta esta estrategia de que a lo mejor al volver, no sé, ver el tema del aislamiento como para permitir de alguna manera o tratar de lograr que la persona pudiera pasar las fiestas con su familia, porque la verdad que son festividades importantes. Por eso digamos, a ver, la idea es que todos los hogares de ancianos, por lo que entiendo, deben tener o una habitación o una sala de aislamiento. Entonces, por ahí pensar ahí, ya te digo, la posibilidad de que vayan a pasar las fiestas con sus familiares y al volver estén aislados, y después que ya pasen a su sector o su habitación. Digo como una de las posibilidades para pensarlo, pero sí. El tema también es cierto que, bueno, lo que nosotros hablamos es que es imposible seguir manteniendo el no, ahí yo estoy leyendo, bueno, ahí no lo llegué a leer, es muy difícil no empezar a incentivar o a propiciar el tema de las visitas, porque bueno, es mucho tiempo sin el ver a sus seres queridos, y es difícil, es muy difícil, nos pasa a nosotros, que por ahí tenemos hasta incluso una vida un poco más activa, pese a seguir en un estado de aislamiento, qué sé yo, que por ahí uno lo intenta para prevenir y demás, pero bueno, ellos es separación total de su familia. Así que bueno, por ahí pensar en esa posibilidad, en que después hagan aislamiento. No es, digamos, no es dichoso tampoco, porque por ahí estar en aislamiento es complicado, qué sé yo, son 14 días en un lugar a donde no pueden, tienen que estar aislados, o sea, bueno, no sé, pero sería una de las posibilidades. Bien, ahí no leí Sí, que no llegué a leer lo que escribió Judith, era, ¿no? Sí, Judith. Era lo que leí en principio y después
Ya nosotros estamos con las visitas cuidadas mediante paneles, lamentablemente no tenemos el espacio para tener en aislamiento a los 11 residentes, Claro. solo tenemos una habitación para aislamiento. Claro, Y ahora claro, complicado. Julio Rivas pide la palabra, así que ahí le habilito el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, un placer en la invitación. Bueno, yo soy licenciado en Trabajo Social, pertenezco a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, soy director del programa universitario de adultos mayores de acá, de la provincia de Chubut. Así que bueno, saludo a todos y bueno, creo que somos 2 varones nada más, pero bueno, bienvenidos todas las mujeres. Lo que sí me parece con estos temas del cuidado y el tema de los hogares de ancianos y geriátricos y hogares de días, creo que nosotros estamos hace tiempo atrás evaluando, muchísimo tiempo atrás, evaluando cambiar el nuevo paradigma de los hogares de ancianos y de los geriátricos. Hemos también hecho algunos estudios en épocas 89, 90, en la cual al Estado los hogares de ancianos era más caro sostenerlo que trabajar con cuidadoras y pagarle a las cuidadoras domiciliarias. Con eso digamos, hay un nuevo paradigma, creo que por ahí justamente es cambiar ese tipo de... No todo, por supuesto, hay diferentes localidades, regiones que necesitan hogares y también, en principio también hay hogares, alojamientos en los cuales pueden ir los adultos mayores y no a esos macro o micros hogares que en muchos casos son privados y otros también del Estado. Con respecto al adulto mayor, creo que hoy el adulto mayor es vulnerable, pero no por el tema de pandemia, siempre fue vulnerable por los derechos que fueron vulnerados en el aspecto de lo económico, de lo social, de lo familiar, y esto hoy se agrava más con el tipo de pandemia. Nosotros como universidad estamos haciendo diferentes dispositivos en este tipo de situaciones, unos para las gentes de los adultos mayores, para la familia, y otros para los diferentes actores que están trabajando con los adultos mayores. Llámese una cuidadora, llámese una operadora, o alguien que esté asistiendo al adulto mayor en los domicilios. Y a su vez estamos haciendo diferentes capacitaciones y generando estas capacitaciones porque, bueno, a mí me alegra mucho de que hayan hoy muchos trabajadores sociales que estén involucrados con la temática, pero años atrás siempre le escapaban a trabajar con adultos mayores. Yo hace 35 años que estoy en esto y siempre buscábamos referentes a nivel nacional e internacional para traer a Chubut, y era muy poquito, éramos 5, 6, 7 que se incorporaban a este tipo de capacitación. Y hoy me parece interesante de que haya muchísimos colegas y de otra disciplina que puedan estar involucrados en este tema. Y lo otro, también trabajamos fuertemente con lo intergeneracional y también con la parte, digamos, de interinstitucional. Creo que esto hace que los municipios, PAMI, ANSE, también esté involucrado en una política pública con respecto a los adultos mayores. Así que me parece interesante, agradezco mucho que me hayan invitado y poder escuchar otras historias, otras situaciones que están pasando en el país. Pero bueno, desde acá estamos pasando esta situación, con un agravante importante que muchos colegas, muchas personas que trabajan en salud, hace 3 meses que no está cobrando, y eso me parece también es en este momento compartirlo con ustedes. Un gobierno que no escucha, que lo único que le interesa es pagar la deuda, y hace 3 meses que hay gente que no está cobrando, y en eso están involucrados muchos colegas nuestros, en tema de salud, en tema educacional, en el tema de justicia, etcétera, etcétera. Hace 3 meses y no se le pagó el aguinaldo todavía,
y eso me parece que también hay que compartirlo, y bueno, y también son personas vulnerables nuestros colegas para poder ir a trabajar a diferentes instituciones. Así que bueno, le agradezco y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por compartir. Graciano ahí. Ahí digo, gracias Julio, digo, comparto la preocupación, digo, y me parece que los trabajadores debemos cobrar por la tarea que llevamos adelante y es condición sine qua non para poder pensar nuestra tarea. Digo, a ver, somos trabajadores, no somos almas caritativas que andamos por el mundo brindando una asistencia para otros, digamos, ¿no? Digo, me parece que esto situarnos como trabajadores que estamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo y que eso es un derecho que no puede ser vulnerado, me parece que es justo y necesario traerlo ahí en este encuentro. Yo voy a cambiar, digo, un poco de tema, digo, pero me quedé con lo de Ale, digo, ¿no? Y me parece brindar porque la universidad esté pensando una política de prevención, en el marco de la atención progresiva a la dependencia, la relación con las mujeres, ese colectivo que en el envejecimiento es el que prevalece, digamos, ¿no? Tenemos un envejecimiento feminizado, entonces digo, me parece que poder situar esto y que sea la universidad que esté llevando adelante esta política me parece fundamental. Y lo otro digo que por ahí no lo pusiste en esos términos, le digo, pero la cuestión de lo intergeneracional, digo, ¿no? Que compañeros estudiantes, trabajadores sociales jóvenes estén pensando el futuro y que ese futuro sea un futuro envejecido, no es poca cosa. Me parece que es en el espejo, si empezar a mirarnos en ese espejo, que no sea el espejo de la juventud eterna, y tampoco yo digo, estoy medio podrido de ver la vejez como la felicidad eterna también, digo, ¿no? Es toda alegría, digo, a ver, me parece que la vida nos transcurre a todos de distintas maneras y podemos ir sí, tramando cosas, pero tampoco que nos muestren, digo, que para mí esa vejez de la felicidad eterna sigue siendo como la juventud, digamos, ¿no? Es disfrazada de ese lugar. Y me quedaba, digo, ¿no? Con estas cuestiones me surgía como pensamiento, digo, por ahí, y corríjanme, por favor, digo, pero esta política de aislamiento social y preventivo que en principio fue para cuidarnos, hoy está generando sus complicaciones, digo, o teniendo efectos negativos, digo, ¿no? Esa política que nos cuidó en un principio como necesario, hoy me parece que nos está fragilizando, digo, no solo a los adultos mayores, sino a todos, digo, más allá que la pandemia nos puso en situación de fragilidad a todos, hoy esa política hoy está generando, teniendo efectos de fragilización en las personas. Digo, ¿no? Recuperaba cuestiones de Estela, que personas que en Bransen no requerían ayuda para las actividades instrumentales porque el pueblo es accesible, podían salir, ir y venir, hoy terminaron fragilizados porque tienen que estar aislados. Digo, ¿no? Con toda la carga negativa del envejecimiento que hay, digo, que hay que cuidarlos, que no son responsables, que digo, no hubo un gobierno que quería que saquen permiso para salir. Pero bueno, son los mangos aparte, digamos, ¿no? Pero digo, me parece que esta cuestión de fragilizar a aquellos que no estaban fragilizados, digo, este aislamiento está, me parece, como trayendo estas consecuencias. Corríjanme si no está bien, digo esto, pero digo, me parece que eso está poniendo esta cuestión en el asunto, digo, más cuando no sabemos cuándo termina la pandemia, esto que traía Ale, no sabemos cuándo termina. Y lo traía Noé también, digo, cómo establecer y cómo recuperar este encuentro físico, ¿no? Cómo hacer con esto. Porque lo otro también, digo, que la virtualidad trajo, no es que también limita y establece modos de vincularnos a la tecnología. Digo, a ver, hay un formato de la tecnología que nos ordena cómo vincularnos. Nosotros estábamos acostumbrados a otro formato, ¿no?
en el encuentro en la residencia era un formato de formas de vincularnos a partir de determinadas construcciones espaciales, la universidad con sus aulas generaba un encuentro. Bueno, esto también, digo, y yo no sé cómo, digo, porque no soy un analista de las tecnologías, digo, pero me parece que sí establecen límites, modos de vincularnos, de introducir encuentros, que yo no sé si son amorosamente sostenibles en el tiempo, digamos, creo que fue como la primera cuestión. Pero bueno, les dejo estas cosas, digo, y como para que sigan circulando. Me gustaría escuchar a la compañera Paula Danela, ahí ya que la tenemos entre las oyentas. Sí, sí, Aprovechar. que fue artífice de poder crear también este encuentro y este espacio para acompañar a la creación, digo, un poco de poder dar cuenta de esto también, así que estaría bueno que Pau pueda acompañarnos. Habilitar el audio. Ahí te encuentro, ahí estamos. Y Me tenés que aceptar, ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Chao. Bueno, primero felicitaciones, la verdad que un placer, un orgullo escuchar a las colegas, digo, me parece que esta creatividad que se puso en evidencia, esta apelación a imaginar otras cosas que el contexto obligó, digo, creo que solo el trabajo social lo puede hacer, ¿no? Creo que, y no porque soy corporativa, digo, sino porque me parece que hay ahí algo de esa trama que decía Graciano al principio, del intercambio, digo, porque nos fue pasando entre marzo, abril, digo, de estar todos vinculados a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y la pregunta sobre la tarea, porque me parece que esto que señalaba al principio Estela, de qué otras acciones terminamos haciendo que al principio no imaginamos como una tarea que era nuestra, ¿no? Y cómo, digo, el sentido de esa acción, ¿no? Porque digo, escuchándolas lo que me resonaba fuerte es que si bien hubo que buscar otros repertorios, otros modos, otras herramientas, ¿no? Esto, el teléfono, la videollamada, pero todas sabían qué tenían que hacer, ¿no? Digo, porque el objetivo de acompañar la trayectoria, de hacer, de construir un puente para el cumplimiento de un derecho, digo, estaba claro, ¿no? Y me parece que eso es trabajo social, y está bueno que escuchar a las compañeras que están resolviendo esto hoy en contexto de pandemia, una pandemia que atraviesa toda nuestra vida, ¿no? No solo el ejercicio profesional, digo, nos pasa a todos con los altibajos que vamos teniendo frente a ver el futuro oscuro o verlo un poco más esperanzado, ¿no? Y una cuestión que señalaba Viviana, que para mí es potentísima, que digo, lo decía como tibiamente, esto de yo vengo desde la asistencia, ¿no? Digo, esa asistencia que nos coloca en un lugar de los derechos, que nos coloca en el lugar de la responsabilización por el otro, ¿no? Digo, esto cuando señalaba esto de la necesidad de estar formado, de conocer, de poder estar actualizado, ¿no? Digo, eso es hacerse responsable de lo que los sujetos de la práctica van necesitando y de cómo va a digo, estar atento a leer esto, que estamos en un pueblo que está más envejecido que antes y que esto continúa, ¿no? Creo que esa responsabilización, y que aparecía también muy fuerte en lo que señalaba Noé, ¿no? Con esto de asumir, digo, esto ayer en la previa de esto hablábamos con Graciano de qué manera vamos a poder pensarnos nuestras propias presencias frente al otro cuando podemos ser una amenaza, ¿no? Digo, esto, bueno, ¿cómo vamos a pensar la visita domiciliaria si eventualmente podemos ser los que, ¿no? Bueno, esto requiere un tramarse para pensarlo porque no lo sabemos, ¿no? Digo, esto, bueno, de acá en adelante siempre haremos visitas con tapaboca y mascarilla. Digo, esta cosa de la afectuosidad que todos los que trabajamos con viejos y viejas tenemos, ¿no? Esta cosa del abrazo, de que cuando llega hacemos, ¿no? Digo, que a todas las conozco y todas sé que lo han hecho, digo,
¿eso lo podremos en algún momento volver a hacer o tendremos que buscar otra forma de hacerle saber al otro que estamos dispuestos para él, ¿no? Digo, nada, preguntas, porque tampoco esto nos pasa a nosotras, ¿no? Y bueno, y en relación a lo que planteaba Ale, creo que este proyecto aunó una energía muy, muy potente, ¿no? Esto de pensar desde la universidad pública, desde la universidad gratuita, pensar que la vejez tiene que ser algo que esté presente en las preocupaciones, ¿no? Porque eso nos llevó a que todos nos preguntemos si en las propias materias que damos les hacemos, o sea, transversalizamos el tema del envejecimiento, ¿no? Digo, todo lo que, sumado a que esto que decía Julio, que hace varios años no era un tema tan masivo, tampoco lo es hoy, ¿no? Pero somos más, digo, los que... Y la mayoría en la formación de grado no tuvimos ningún, digo, apenas algún texto que leímos, pero no había una preocupación. Pero bueno, eso, celebrar el encuentro, celebrar el escucharlas, para mí es un placer que estén compartiendo sus saberes, digo, porque, y ahí creo que en eso Betiana, digo, como organizadora de esto, digo, me parece que queda muy claro que desde la Facultad de Trabajo Social creemos que el saber profesional es un saber que está por todos lados, ¿no? Digo, que no es un dominio de la universidad. Y creo que eso nos hace mejores y podemos pensar un trabajo social más feminista, más revolucionario, más transformador, más progresista. Así que eso. Gracias, Pau. Ahí habilito. Ahí estoy. Sí, Ahí. estás. No sé si hay más preguntas, no sé cómo No, venimos, no. si hay alguien más que quiere preguntar, digo, pero para ir cerrando me parece que Uh-huh. me encuentro, primero digo, y discúlpenme que sea autorreferencial, digo, arranqué con muchos nervios y me sentí muy cómodo, digo, y esto me viene transcurriendo, sí, digo, a ver, me parece que en esto al principio hablábamos, en esto de ser el otro convocado, ¿no? Digo, es ser el otro graduado que la facultad invita a conversar y que uno se sienta alojado por esta institución hoy, la verdad que es algo que es muy grato y yo brindo por eso, porque me parece que la facultad debe alojar y como decía Paula, digo, reconocer saberes que no sean solo los académicos, me parece que es un gran paso y que es empezar a poner en diálogo a los graduados, no solo digo, a ver, siempre en la facultad llevábamos al otro de la intervención, ¿no? Al sujeto de las prácticas, digo, y me parece que empezar a reconocer que aquellos que trabajamos en los territorios también hay un saber acumulado ahí que puede ser puesto a discusión, que puede traer preguntas, que puede iluminar algo, si se permite la metáfora, digamos, me parece que eso, que la universidad está empezando a estar permeable a esto, digo, brindo por eso. Y agradecerle a todas las compañeras, digo, a ver, yo cada encuentro que tengo con las compañeras que las conozco, que compartimos tareas, es muy grato, uno se siente siempre muy alojado y en confianza para poder expresar su parecer. Digo, y esto lo rescato tanto en Vivi, digo, Viviana es la directora, yo insisto, digo, ser la directora de un municipio es un cargo político, y que te den lugar para sentarte a la mesa de igual a igual a opinar sobre el hacer que se está llevando adelante en una política municipal, no lo encontrás todos los días. Y me parece que esa permeabilidad, esa necesidad de incorporar saberes, hace bien y yo brindo por esto. Digo, con Noé nos formamos juntos, cursábamos juntos en la facultad, digamos, no de Pau.
Ale, Bully, digo, a ver, nos conocemos hace muchos años y es siempre un placer. A ver, la verdad que siempre es un placer encontrarnos a pensar. Así que Ahí, nada, agradezco a todos y a todas. Noel Yo creo que quería hablar, sí. Sí, Rosa. nada, en realidad por ahí agregar una cuestión que, bueno, que esto que trae Paula en cuanto, digamos, que cuando uno se encuentra con el otro o trabaja con el otro, no importa, digamos, con qué grupo etario, no importa con qué temática, pero bueno, el tema es, digamos, cómo nosotros en esta situación de pandemia, cuando sabemos que, el otro, digamos, la está pasando mal, nosotros la pasamos mal con esto de las inseguridades, de los miedos y demás. Paula decía en esto de que, bueno, eso de, digamos, de cómo demostrar o cómo hacer con ese afecto de esto de que, verdaderamente, o sea, uno está acostumbrado a tocar a los viejos, a abrazar a los viejos. Siempre me acuerdo que ella una vez me dijo, digamos, esa afectividad, digamos, que al viejo le va faltando porque obviamente no está viviendo con su familia o no está compartiendo con su familia, viene de parte nuestra que estamos trabajando con ellos. Pero bueno, mucho nos pasaba, ya termino con esto, mucho nos pasaba y nos pasa en el hogar que no podemos, cuando sonreímos no nos ven la sonrisa, o sea, cuando tratamos de incentivar en ellos que, y de darles medianamente una seguridad, bueno, nada, que todo está bien o que está todo intentando estar bien, no nos ven la sonrisa. Y bueno, pero bueno, muchas veces decimos también es la mirada, que ellos hayan entendido en este saludo del codo, digo, que eso no se pierda pese a lo mal, a lo difícil de la situación que nos tocó vivir. Pero era eso, o sea, digamos, creo que no lo dejamos de tener, pese a que, ya te digo, el contacto físico es difícil. Y por otro lado, es cierto, y ahí estaba lo último, ya no lo extiendo más, lo que planteaba el señor de Chubut, que es cierto, es que, y hay que festejar que cada vez somos más los que decidimos trabajar con vejez. No es un ámbito que siempre haya sido, digamos, muy popular. Por eso está bueno que cada vez seamos más y que, como dice Graciano, digamos, desde lo académico, desde la facultad, cada vez se le preste más atención a esto, se le dé más bolilla, uno pueda tener más acceso a estos espacios. Eso está, la verdad que es muy bueno, suma mucho, esa es la realidad. Así que bueno, gracias por haberme conectado. Sí, la verdad que en principio la dirección, digo, en su nombre, tiene vinculación con los graduados y las graduadas, depende de la Secretaría de Relaciones Institucionales también, entonces, digo, ya para nosotros es el desafío constante, digo, y acá tenemos a Paula, que la primera vez que tuvimos la dirección de vinculación fue Paula como directora en el 2014, digo, cuando se creó la dirección como espacio, y hay un constante desafío por esta vinculación en términos del ejercicio profesional y también desde todas las disciplinas poder encontrarnos y también fortalecer el trabajo social desde estos encuentros y de valorizar la práctica, digo, había un montón de cosas que salían en la práctica cotidiana de cómo cada uno va desarrollando sus estrategias, en esto que hablaban y salía lo de la creatividad, un montón de desafíos, y me quedé con la interpelación también de, bueno, las visitas domiciliarias y cómo hoy nos interpela la intervención profesional, ¿no? Digo, cómo pensamos la pospandemia o en realidad cómo vamos a convivir con el COVID, ¿no? Porque parece que esto se empieza a extender y cómo vamos a tener que desarrollar diferentes estrategias para llevar adelante, ¿no? Y un poco, digo, estos espacios y este conversatorio tenía que ver, bueno, con una temática puntual, pero cómo, bueno, desde el desafío profesional nos interpelamos y seguimos reflexionando nuestra práctica y también que no estamos solos y solas para poder compartir esto y que este espacio también sea una forma de construir
Ahí justo digo, leía un comentario en términos de espacio de construcción, pero cómo construimos entre todos y nos reconocemos, y que algo que me pasa a mí le está pasando también al otro en su práctica cotidiana, y nos permite acompañarnos también, ¿no? En este entramado que nosotros en principio yo les decía, digo, bueno, vamos a ver cómo nos va con el conversatorio y la plataforma, pero bueno, la idea es que disfrutemos también del espacio y de este encuentro, y así que bueno, agradecerles a todas y a todos que están ahí desde el otro lado, así que bueno, por más encuentros, y por más encuentros que quizás sean presenciales en algún momento, por ahí podemos estar algunos presenciales y también poder conectarnos con otros lugares, porque seguramente eso nos permita también la virtualidad, algo va a quedar instalado, pero bueno, también siendo ya casi las 8 de la noche, la verdad que estar acá y viéndonos al menos por una pantalla, es como ese contacto físico y amoroso que tendremos que ponernos a pensar en esa estrategia, ¿no? No sé, ahí alguien más que quiera, si ya les parece ir cerrando. Graciano, ahí te habilité, compañero. Ahí está. Ahora más o menos están dando internet, puedo hacer las dos cosas. Nada, pensaba, digo, como para cerrar, y digo, tomando palabras de Scrigan, ¿no? Si me permiten, se los leo, porque para mí es fundamental, digo, a ver, en esto dice, y en esta tensión que hoy estamos, digamos, con la cuestión del derecho y los cuidados, ¿no? Y él dice algo así que como habría que evitar por todos los medios esa confusión tan actual entre el lenguaje de la ética y el lenguaje jurídico. Pues hoy parece que todo pensamiento acerca del otro está atravesado por un infinito entramado de leyes, decretos, reglamentaciones. La ética entonces está subordinada a los dictámenes, como si antes de decir me preocupo amorosamente por ti, habría que pensar si tengo derecho o la obligación de preocuparme por alguien. ¿Sí? Digo, no estoy diciendo que no haya, los derechos han sido una conquista y es necesario tener una perspectiva de derecho. Pero previo a eso, digo, a ver, me parece que está esta preocupación por la amorosidad, ¿no? Y él sigue diciendo, la responsabilidad por el otro es una responsabilidad, una hospitalidad sin condicionamiento, que el otro venga, ¿no? Sin pedirle nada a cambio, que el otro no sea deudor eterno nuestro. Y me parece que esto es necesariamente construir ese vínculo y esa otredad y sentir parte del otro. Yo acá me voy sin sentirme que soy deudor de una facultad. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias, gracias. Gracias a las compañeras también que han puesto su palabra. Ahí Estela se tuvo que retirar, así que bueno, nos agradecía y también agradecía el espacio y la convocatoria, así que muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias, Viviana. Gracias, Noel. Y gracias a todas las intervenciones y participaciones que estuvieron presentes a lo largo de este encuentro. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Un placer.